Vamos a terminar con el último bloque de la tarde, que tenemos 3 conferencias. La primera está a cargo de la doctora Carolina Barriga, que es la que les había prometido yo, que es el estado del arte de la cirugía axilar. O sea, ¿en qué estamos con la cirugía axilar? ¿Qué es lo que hacer, cuándo y a quiénes? Gracias. Carolina. Bueno, vamos a partir viendo, la doctora Camacho había tocado un poco este tema a grandes rasgos en la mañana, pero vamos a ver un poco más en forma detallada cuándo podemos evitar o cuándo no podemos evitar una disección axilar. Sabemos que los ganglios axilares reciben el 85% del drenaje linfático de toda la mama. ¿Dónde se va el resto del drenaje? Se va a la cadena mamaria interna, a los ganglios infraclaviculares y a los supraclaviculares. El compromiso axilar depende de varias cosas. Una de esas es el tamaño. Este es un estudio que probablemente todos lo conocen, que es un estudio clásico de Silverstein que se publicó en el año 2001. Cómo va aumentando el compromiso de los ganglios axilares en relación al tamaño del tumor. Por ejemplo, si un tumor mide 2 centímetros, el riesgo de que una axila esté comprometida es alrededor del 30%, y cuando tenemos un T3, o sea, un tumor de 5 centímetros, el riesgo es casi un 70%. El compromiso axilar es uno de los factores pronósticos más importantes en los pacientes con cáncer de mama, pero no es el más importante. ¿Y por qué estudiamos la axila? ¿Por qué nosotros necesitamos sacar un ganglio o hacer una disección axilar? Porque podrían decir, tengo un ganglio pequeño, la ecografía no muestra nada, la resonancia no muestra nada, y es algo que nos preguntan las pacientes, ¿por qué me tiene que sacar un ganglio? Y es porque el sacar el ganglio significa hacer una biopsia y poder ver cuál es el pronóstico de nuestra paciente, hacer la etapificación y evaluar las alternativas terapéuticas. ¿Cómo hacemos el manejo quirúrgico de la axila? Como ya mostró la doctora Camacho, tenemos el ganglio centinela o la disección axilar. Durante años, el compromiso de la axila fue el factor pronóstico más importante para determinar si una paciente iba a ir a quimioterapia o no iba a ir a quimioterapia. Una paciente que tenía una metástasis en un ganglio axilar iba a quimioterapia sí o sí. Pero hoy en día el perfil biológico es mucho más importante, porque podemos tener una paciente con un cáncer luminal A, por ejemplo, de 3 centímetros, que tenga una metástasis en un ganglio y esa paciente puede que no necesite quimioterapia. Y por otro lado, podemos tener una paciente con un cáncer triple negativo de 1 centímetro y esa paciente sí va a necesitar hacer quimioterapia. Por lo tanto, el perfil biológico es lo más importante en esta decisión. ¿Qué sabemos de la disección axilar? Sabemos que el 70% de las pacientes que tienen compromiso del ganglio centinela no van a tener compromiso del resto de los ganglios de la axila. Sabemos que el control local, principalmente cuando tenemos hasta 3 ganglios comprometidos, ha mejorado con las terapias sistémicas. Que la decisión de hacer o no hacer quimioterapia está más que nada dada por el perfil molecular del tumor, que es lo que estábamos viendo recién. Que hacer una disección axilar no necesariamente previene una falla local, que no previene una falla sistémica y que no tenemos evidencia de que hacer una disección axilar vaya a mejorar la sobrevida de nuestras pacientes. Cuando hacemos una disección axilar, sacamos los 2 niveles de ganglios de la axila, los niveles de Berg, que son el nivel 1 que está por fuera del pectoral menor y el 2 por detrás. El nivel 3 solamente lo sacamos si al palpar vemos que está comprometido. Como mostró la doctora Camacho, dentro de las ventajas de las desventajas está el linfedema, dolor de brazo, hay pacientes que se produce el hombro congelado, por eso es súper importante si van a hacer una disección axilar, las pacientes tienen que ser enviadas a kinesiterapia. Estas son pacientes que ya había mostrado la doctora, que son pacientes de nosotras del Hospital Salvadores, una, y el Hospital Luis Tisnel, la otra, que tienen linfedema, y que el linfedema es una enfermedad que en el fondo es crónica, porque la paciente tiene que estar de por vida con kinesioterapias, con las mangas compresoras. Y el ganglio centinela, que es el primer ganglio que recibe el drenaje del linfático del tumor. Tenemos las 2 técnicas con tecnecio 99 o azul, se puede hacer solo con azul o con técnica mixta. Aquí tenemos el gamma probe, se inyecta en pabellón el azul, que lo inyectamos supraolar. Puede ser 1 cc, 2 cc, hay gente que inyecta 5 cc, nosotros en general inyectamos 2 cc. Supraolar, son unos 10 minutos que esperamos. Y después con este aparato que es el gamma, vamos viendo las cuentas, localizamos nuestro ganglio y certificamos con el gamma que sea el ganglio que marcó. Ventajas: técnica mínimamente invasiva, fácil de realizar, paciente con cirugía ambulatoria, menos morbilidades. ¿En qué pacientes de frentón, desde que la paciente llega a la consulta, nosotros ni siquiera podemos plantear hacer un ganglio centinela?
si el tumor mide 5 centímetros o más. ¿Por qué? Porque sabemos que esa paciente tiene un riesgo de un 70% que va a tener compromiso de los ganglios axilares. Si tenemos un tumor localmente avanzado, un cáncer inflamatorio, una paciente embarazada o paciente con alergia al fármaco. Básicamente vamos a ver dos grupos de casos hoy día. Una que pasa con una paciente que tiene un tumor que es clínicamente negativo, o sea, nos dicen que tiene ecografía negativa, en la resonancia no se ve nada, y que después cuando la operamos, en la biopsia quirúrgica nos dicen que tiene una metástasis en el ganglio centinela. Y el otro grupo, vamos a ver una paciente que antes de operarla ya sabemos que tiene un ganglio axilar metastásico. Entonces, vamos a partir primero. Todos estos son tumores de menos de 5 centímetros, axila negativa preoperatoria y que en el postoperatorio nos informa que nuestro centinela tiene una metástasis. Hay 4 estudios que plantean evitar la disección axilar en este tipo de casos. Y los más importantes, que probablemente todos han escuchado aquí, es el Z11 y el Amaros, que están hechos en pacientes que han tenido compromiso metastásico de los ganglios. Los otros dos son pacientes con micrometástasis. El estudio Z11 se publicó su primera publicación el año 2010. Este es un estudio fase 3 prospectivo en que primero publicaron su seguimiento a 6 años. Y en el fondo, ¿qué hicieron ellos? Pacientes que tenían hasta 2 ganglios centinelas con metástasis, con tumores hasta 5 centímetros, menores de 5 centímetros. El Z11 solamente incluyó cirugía conservadora, no incluyó pacientes con mastectomías totales, que iban a ir a radioterapia a la mama. La terapia sistémica ellos consideraron a discreción, pero sí el 97-98% de los casos sí tuvieron terapia sistémica. Y excluyeron cuando habían 3 o más ganglios centinelas con metástasis, en que la metástasis fuera solamente diagnosticada por inmunohistoquímica, y pacientes con compromiso extranodal, independiente del tamaño y de la extensión del compromiso extranodal. Ellos esperaban enrolar 1.900 pacientes y hacer el análisis con 500 muertes, pero el estudio tuvieron que cerrarlo antes porque no lograron esta casuística. El objetivo fue el objetivo primario sobrevía global y sobrevía libre enfermedad secundario. Y entonces, como ya hemos dicho, randomizaron pacientes. Una rama, ganglio centinela metastásico, observación. Y la otra rama, ganglio centinela metastásico, iba a disección axilar. Los dos grupos eran equivalentes en relación a edad, al estadio, el estatus hormonal. ¿Y qué resultados vieron ellos? Vieron que no hubo ninguna diferencia significativa en sobrevía global ni en sobrevía libre de enfermedad a los 5 años en las pacientes que se disecaba o que no se disecaba la axila. En el grupo que hicieron la disección axilar, vieron que un 27% tuvieron metástasis en otros ganglios que no era el ganglio centinela. Y a pesar de eso, no tenían alteraciones o menor sobrevía global o libre de enfermedad. Las críticas a este estudio, que fue el primero que se publicó, fue que terminó prematuramente porque tenía una baja tasa de evento. Tuvieron una pérdida de seguimiento de un 20%. Las pacientes posmenopáusicas en la mayoría eran pacientes de una mediana de 55 años y eran tumores que tenían buen pronóstico. Eran tumores en general menores de 2 centímetros con receptores positivos y que el seguimiento era corto. Y después, en el año 2017, publicaron el seguimiento a 10 años de nuestro estudio Z11 y vieron que los resultados se mantenían. Misma sobrevida global, misma sobrevida libre de enfermedad, no hubo diferencia en los dos grupos. Por lo tanto, estos resultados ya apoyan no hacer disección axilar de rutina en pacientes que cumplan criterios de Z11. ¿Cuáles son? Tumores hasta 5 centímetros, máximo 2 ganglios con metástasis de los centinelas y que no tengan compromiso de la cápsula, compromiso extranodal. Este es un estudio de la doctora Morrow del Memorial, que hizo una validación prospectiva del Z11, que las pacientes con criterio Z11 iban a observación y las que no cumplían el criterio de disección axilar. ¿Cuándo hicieron disección axilar? 3 o más ganglios comprometidos o con compromiso extracapsular. El 16% de los casos fue disección axilar y el 84% no. Y vieron que la sobrevida libre de enfermedad a los 5 años fue un 93% y no había diferencia. Conclusión, 84% de las pacientes, 84%, evitaron hacer una disección axilar y toda la morbilidad que ello significa, o sea, linfedema, hombro congelado, dolor. Por lo tanto, ellos también concluyen, en la mayoría de los pacientes que cumplen los criterios Z11 podemos evitar la disección axilar con un excelente control local. ¿Qué pasa con el compromiso extranodal? Cuando tenemos compromiso
extranodal se asocia a mayor porcentaje en que las pacientes tengan un N2. N2 significa cuando tenemos 4 o más ganglios comprometidos en la axila. El Z11 que vio que las pacientes que tenían el centinela metastásico, cuando no había compromiso el ganglio extranodal, alrededor de un 30% iban a tener compromiso un ganglio no centinela. Pero cuando había compromiso extranodal en el ganglio metastásico, el casi 60-80% tenían otros ganglios centinelas metastásicos, o sea, otros ganglios, perdón, en la disección axilar. Algunos autores plantean que podíamos hacer disección axilar solamente si la extensión extranodal era sobre 2 centímetros. Ellos vieron pacientes con criterio Z11, 700 pacientes. Cuando había compromiso extranodal, el 20% tenía compromiso de 4 o más ganglios de la disección. Y si no teníamos compromiso extranodal, un 3%. Si el compromiso extranodal era menos de 2 centímetros, un 9% de las pacientes tenía un N2 y cuando teníamos más de 2 centímetros subía a un 33%. Pero no hay una evidencia todavía en que nos muestre que evitar una disección axilar es seguro. Por lo tanto, compromiso extranodal, hasta ahora, hacer disección axilar hasta que tengamos más datos disponibles de sobrevía y recurrencia en este grupo de pacientes. Y después tenemos el estudio Amaros, que el estudio Amaros, porque cuando salió el Z11 nosotros empezamos a aplicar Z11 en las pacientes con cirugía conservadora, pero cuando teníamos mastectomía total y nos salía una metástasis en el ganglio centinela, seguíamos haciendo disecciones axilares. Y el estudio Amaros, un 18% de las pacientes era con mastectomía total. Este es un estudio randomizado, multicéntrico, fase 3, y las dos ramas iban ganglio centinela metastásico, una rama iba a disección axilar y la otra a radioterapia axilar. El objetivo primario fue ver el residuo de la axila a los 5 años. Y compararon las pacientes con ganglio centinela metastásico si hacer radioterapia axilar tenía un efecto comparable a la disección y con menos efectos secundarios. Entonces aquí vemos ganglio centinela metastásico, más o menos la mitad, 700 pacientes fueron a disección axilar y el resto, casi 700, a radioterapia de la axila. ¿Y qué vimos? Que la recurrencia a 5 años era equivalente en los dos grupos, pero el grupo que fue a radioterapia de la axila tuvo la mitad del linfedema que las pacientes que tuvieron disección axilar. Los dos estudios, los dos subgrupos eran comparables en edad, en estatus hormonal y en el tratamiento sistémico. Y aquí podemos ver, el grupo de disección axilar tuvo casi el doble del linfedema y el doble de tamaño de la circunferencia del brazo. Después, en el año 2018, se publicó el estudio de Amaros con seguimiento a 10 años y los resultados se mantuvieron. Por lo tanto, las pacientes que cumplen criterio Amaros en mastectomía total, la recomendación es no hacer disección axilar. ¿Y qué dicen las guías clínicas internacionales? Las guías cambiaron hace un tiempo, pero estas son las últimas guías ya publicadas. El Anderson dice criterio de Z11 Amaros, no hacer disección axilar. Las guías ASCO, que se publicaron las últimas para manejo del cáncer de mama el año 2021, ¿cuándo podemos evitar la disección axilar? Si el ganglio centinela no está con metástasis. Cuando tiene metástasis podemos tener hasta 2 metástasis comprometidas, cirugía conservadora, que vayamos a tener radioterapia de toda la mama. Y en las mastectomías totales cuando tengamos hasta 2 ganglios centinelas comprometidos con metástasis y radioterapia en la mama. El NCCN, que se publicó en diciembre del año pasado, lo mismo. El consenso de St. Gallen, que se publicó el año 2021, también. Evitar disección axilar en pacientes que cumplen criterios de Z11 o Amaros. Y esto independiente de la biología molecular, o sea, independiente si estamos hablando de un tumor luminal A, o un triple negativo, o un tumor ER2. Esto es más o menos lo que ya dijimos. Criterio Z11 Amaro, evitar la disección axilar. Y ahora vamos a ver el segundo grupo. ¿Qué pasa cuando una paciente, antes de operar, vemos que en la ecografía o en la resonancia tiene un ganglio sospechoso, le hacemos una biopsia core y la biopsia core nos dice que es una metástasis? Esa paciente tiene dos posibilidades. Podemos partir con cirugía. Si partimos con cirugía, esa paciente tiene que ir a disección axilar. O podemos partir con quimioterapia neoadyuvante. La quimioterapia neoadyuvante, la paciente dejamos un clip en el ganglio que está comprometido. ¿Por qué? Porque después tenemos que ir a ubicar cuál es el ganglio comprometido, después no lo vamos a saber si no está.
y hay un porcentaje de pacientes que el ganglio comprometido no corresponde al ganglio centinela. Y después de la quimioterapia neoadyuvante, la paciente, si se mantiene con axila positiva, tenemos que ir a disección axilar. Y si la axila se negativiza, en este caso tenemos que extirpar mínimo 3 ganglios centinelas. Y en este caso, si están negativos, no hacemos disección axilar. Cuando tenemos quimioterapia neoadyuvante, un 30 o un 40% de los casos de las axilas se negativizan. Por lo tanto, en este porcentaje vamos a estar evitando una disección axilar. Ahora, si la paciente tenía antes de la quimio un tumor T4, o sea, con compromiso de piel, compromiso de la pared, un N2 o un N3, no podemos ir a ganglio centinela independiente de la respuesta a la quimioterapia. Hay 3 estudios que son como los más importantes, los más conocidos en el manejo de las quimioterapias neoadyuvantes, que es el 1071, el Sentina y el estudio francés. Y ellos vieron cuáles eran los porcentajes de falsos negativos, depende del número de ganglios que sacáramos en una paciente que ya había tenido quimioterapia. Si sacábamos solo un ganglio centinela, teníamos un 30% de falsos negativos. Si sacábamos 2, bajaba un 20%, y si sacábamos 3 o más, 9%. Por eso, en una paciente que ha tenido quimioterapia neoadyuvante, si hacemos un ganglio centinela, tenemos que sacar mínimo 3 ganglios centinelas, si no, tiene que ir a disección axilar. Esto es lo que yo les contaba del clip. Se le hace la biopsia y se les deja un clip a este tumor. Cuando dejamos el clip, la tasa de falsos negativos baja desde un 10% a un 1,4%. Y como yo les decía, en un 23% de las veces el ganglio que tiene el clip no corresponde al ganglio centinela. Entonces, hacemos una marcación el día de la cirugía, la doctora Darras en rayos nos marca este ganglio con el clip, nosotros lo sacamos y le hacemos una radiografía intraoperatoria a esta pieza para chequear que sacamos el ganglio con el clip. Entonces, si nos dicen que el ganglio centinela está positivo, y en este caso, a diferencia de si la quimioterapia es adyuvante, o sea, cuando partimos con cirugía, no podemos tener ningún compromiso del ganglio, o sea, ni células tumorales aisladas, ni micrometástasis, ni macrometástasis. Ello va directamente a la disección axilar. Por lo tanto, si tenemos una axila positiva, biopsia core, dejamos un clip en el ganglio, hacemos la quimioterapia adyuvante, hacemos una ecografía axilar. Si la ecografía axilar muestra que el ganglio sigue comprometido, esa paciente va a disección axilar. Si el ganglio se negativiza clínicamente, hacemos un ganglio centinela. Si el ganglio centinela sale negativo, no hacemos disección axilar. Si nos informan micrometástasis, va a disección axilar. Si no encontramos el ganglio centinela, si no sacamos 3 ganglios centinelas o más, si no sale el clip o ganglio centinela positivo, esa paciente tiene que ir a disección axilar. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta.